Saludos y buenas noches. Un café con Max le da la cordial bienvenida a usted que cada noche nos sintoniza. Deseamos que su tiempo con nosotros sea agradable y de bendición para sus vidas. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Que sea el tiempo de refrigerio espiritual donde el poder sobrenatural de Dios obre en usted y los propósitos maravillosos que Dios tiene se cumplan, donde la palabra sea la fortaleza del guerrero Hijo de Dios. Un toque del amor de Dios cambiará su atmósfera para siempre y lo llevará a cruzar la última frontera hacia su tierra prometida. La decisión es suya. Hola familia, muy buenas noches, gracias Caleb, gracias hijo mío. Muy buenas noches Emilio querido, estamos orando por ti, creyéndole a Dios por una intervención exitosa. Sabemos, tenemos la convicción, la seguridad que todo va a ser de excelencia, hermano, ¿no? Gracias por estar en el grupo, sabes que te apreciamos, te queremos mucho Emilio querido y es nuestro deseo y oración que todo salga bien. Bienvenido al grupo, bienvenido en esta noche, Rocío. Bienvenida, hermana querida. Gracias por ser de gran ayuda para este pequeño grupo. Bienvenido, Juanito, tremendo varón de Dios. Excelente, Juan González. Te apreciamos, te queremos mucho, hermano querido. Gracias, Caleb, por la ayuda que tú nos das cada noche. Gracias, Pastor Willy. Gracias, María, también. Ahora en Costa Rica, ya llegaron con bien a casa. Están en Costa Rica para hacer de bendición a esa gran nación. Padre nuestro que estás en los cielos, eterno Dios, en esta noche no tenemos más que decirte gracias, 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 porque tú abriste nuestros ojos a la luz de este nuevo día, Señor. Nos levantaste de nuestra cama. Tú, Señor, nos sustentaste durante todo el día y hoy, Señor, nos reúnes. Estamos aquí delante de ti porque tú así lo quieres, papá. Estamos aquí delante de tu presencia porque tú lo has permitido de esa manera, de esa forma. De lejos, a muchos kilómetros, pero tú nos juntas a tus hijos en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Willy y María desde Costa Rica, ahí, pero estamos unidos en un solo espíritu. Gloria a tu nombre. Gracias por llevarlos con bien, Señor, porque su viaje ha sido bueno. Gracias, Señor. Ahora están ellos allí con un propósito tuyo, papá. Hágase tu voluntad, eterno Dios, en el nombre de Jesús, en la vida de esta pareja, en el nombre de Jesús. Dios mío, oramos por nuestro querido Emilio. Mañana debe internarse en el hospital, probablemente, no sé si lo operan mañana o el domingo o el lunes, pero igual sabemos que está en tus manos, lo hemos encomendado y es nuestro deseo y oración que todo salga de excelencia, que todo salga bien, que quede como nuevo nuestro querido Emilio con ganas de servirte, de hacer tu voluntad, Señor. Amoroso Dios, encomendamos en tus manos la vida de nuestro hermano querido en el nombre de Jesús. Oramos para que los médicos que van a intervenirlo sean guiados por tu mano poderosa, Señor, que todo salga bien. Dios mío, gracias. Eterno Dios, oramos por Gina también, por Gina Montesa, bendícelo, por Luis Alfonso Verástegui, hijo de nuestra amiga Linda, bendícelo, Señor, allá en el hospital, que seas tú proveyendo todo lo que haga falta, papá, para que pueda recuperarse este varón y pueda un día conocerte y servirte, Padre. Oramos, Padre, por Celso Corbera y por su esposa que están atravesando una situación muy compleja, muy difícil. Ambos están, oh Dios, en quimioterapia, en radioterapia, por un maldito cáncer que ha atacado sus vidas. Señor, ayúdalos, por favor, y bendícelos.
Eterno Padre Celestial, desde esta humilde tribuna oramos por Jerusalén, por Israel, para que tú los bendigas. Están en su punto más crucial. Señor, están en el momento que va a desencadenarse, Señor, una guerra de grandes proporciones en el Medio Oriente. Señor, solo encomendamos en tus manos la vida de tus hijos porque tú lo prometiste así. Señor, te recordamos que esa es la única nación, el único país, el único estado al cual tú dijiste, este es mi pueblo, este son mis hijos. Señor, gracias, porque son hijos herederos de un pacto que hiciste con Abraham. Señor, bendícelos, por favor. Lo oramos de esta manera, dándote solo a ti honor y gloria. Eterno Padre Santo, nos encomendamos en tus manos en esta noche, orando para que sea tu dulce Espíritu Santo el que abre nuestro entendimiento para comprender el mensaje de esta noche. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Aleluya. Hay dos ocasiones en las que el Señor preguntó por qué. Probablemente hay muchos más, pero estas dos ocasiones en las que el Señor preguntó por qué se destacan completamente de todas las demás, ¿no? Una es cuando clamó, ¿por qué? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y la otra es cuando le gritó a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Vamos, este es un enigma que ha permanecido en el tiempo y probablemente continúe. Sin embargo, vamos a ir ahí dislucidando cosas, ¿no? Una vez, la primera le dice el Señor, ¿no? Al Padre, a nuestro Señor, a su Padre Jesús le dice, ¿no? Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y la otra vez, ¿no? Al primero de los pecadores, porque Pablo se autodenomina así, yo soy el primero de los pecadores, el más malo de malos, ¿no? Él se autodenomina así, él reconoce su pecado, porque bueno, vamos adelante y la palabra les va a ir, digamos, aclarando todo, ¿no? Y le dice, ¿no? ¿Por qué me persigues? La primera desde una vergonzosa cruz, desde la más agraviante de los estados de estar colgado en una cruz. El Señor se siente desamparado y le clama al Padre, le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y la otra le llama desde su trono de gracia, de su trono de gloria, cuando Saulo de Tarso está camino a Damasco, esa gran ciudad que va a ser destruida dentro de poco, ¿no? Capital de Siria, Damasco, acuérdense bien de este mensaje, será destruida, dice la profecía. Está camino a Damasco. Y ahí es donde se le presenta el Señor en una luz y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? En ambos casos, el nombre de la persona aludida fue repetida. En el primer caso es cuando desde la cruz nuestro Señor Jesucristo, en medio de su dolor, de su quebranto, de su agravio, Él clama a Dios y le dice, Dios mío. Y en la segunda vez le dice, Saulo, Saulo, para que no haya error. Le dice, Saulo, era el único Saulo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿No? Entonces, estas dos preguntas presentan el mayor enigma de la historia. ¿Por qué desamparó el Señor Dios Todopoderoso, el amoroso Señor, a su amado Hijo? ¿Por qué lo desamparó? ¿No? ¿Por qué permitió que a hombres malvados, ¿no? Hombres perversos, ultrajaran y crucificaran al santo, al inofensivo Jesucristo, a su amado Hijo Jesús? Encontrará la respuesta solo cuando se pregunte por qué la humanidad representada por Saulo de Tarso odió tanto y persiguió a Cristo hasta su muerte. Porque él era inocente, él no había hecho nada malo. ¿Y cómo el Señor permite de que estos tipos malos, ¿no? Perversos, comiencen a odiarlo hasta perseguirlo? Y hasta el día de hoy es ese odio visceral que existe hoy mismo. Es que quieren destruir a Israel, borrar del mapa la nación de Israel y borrar que no quede memoria de Israel en esta tierra. Es lo que quería Pablo también. En ese tiempo, obviamente, Saulo de Tarso, ¿no? Que Cristo murió es un hecho histórico. Vamos hasta ahí, ¿verdad? O sea,
De repente el programa está viendo a alguna persona que no es una persona religiosa, que no congrega en ninguna congregación, en una iglesia, ¿no? Entonces, tenemos que comenzar afirmando que Cristo murió y eso es un hecho histórico, está registrado en la historia de la humanidad y eso nadie lo va a cambiar. Independientemente si creas o no creas, ¿no? Si quieras o no quieras, esa realidad de la historia siempre va a estar ahí, que Cristo murió, ¿no? Que Cristo fue crucificado. Nuestros pecados también, mis hermanos, constituyen un hecho que nadie puede negar. Así como nadie puede negar que Jesucristo murió en una cruz, nadie, ¿no? Propios y extraños, ¿no? Tibios y troyanos van a reconocer que Cristo murió en una cruz. ¿Por qué? Porque la historia lo dice. ¿Por qué? El mundo se partió en dos, antes de Cristo y después de Cristo. Lo quiera, sea testigo, sea mormón, sea socialista, comunista, sea Putin, hijo de Putin, lo que sea. Van a tener que reconocer que hay un antes y un después. Punto, se acabó, listo. ¿No? Y eso no es religión. Ahora, tenemos por tanto que aceptar la explicación que Dios nos da. Cristo murió por nuestros pecados. 1 Corintios 15:3 dice, porque primeramente os he enseñado, dice el apóstol Pablo. Ahora ya es apóstol Pablo, ¿no? Ya no es Saulo de Tarso, ¿no? Primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Ahora vamos a ir describiendo más adelante. Ahora yo me dirijo a este pasaje de la Biblia cuando el apóstol Pablo, ya como Pablo, le escribe a la iglesia de Corintio, porque primeramente dijo, os he enseñado lo que asimismo recibí. Lo que sucede es de que el apóstol Pablo no era un apóstol del Cordero, es decir, él no estaba en la mesa sentado la noche que celebraban la Santa Cena, él no estaba ahí, él no pertenecía a ese grupo, o mejor dicho, de escogido, que estaba en la temporada, sí, pero no estaba incluido dentro de los 12 apóstoles. Por eso él después va a decir, no, después me llamaste a mí como a un abortivo, dice él. Me llamaste, tuviste misericordia, tu gracia me alcanzó, dice Pablo, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice acá en Gálatas 2:20? Escribiendo ya a la iglesia de Galacia, el apóstol Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual, el cual se entregó a sí mismo por mí. O sea, ahí reconoce que el Señor Jesús es, Él se entregó a sí mismo. O sea, no le quitaron la vida, no lo mataron precisamente. Él entregó su vida, Él se entregó a sí mismo. Pudo haber pedido una legión de ángeles y que mataran a todos esos, los romanos que estaban ahí crucificándolo. Pudo hacerlo. Es más, cuando vienen a apresarlo, como no lo ubicaban bien porque era de noche, y le dijeron, tú eres el Cristo, y él dijo, yo soy. Y cuando dijo, yo soy, todos los soldados se cayeron patas arriba por el poder de su palabra. Ahí nomás pudo aplastarlos a todos. Pero no, había que cumplir un propósito desde que nace nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Al menos evidentemente desde que nace hasta que envía al Espíritu Santo, es con el único propósito de que la humanidad pueda ser salva por él, de que su propósito para el cual fue enviado a esta tierra a morir se cumpla. Porque el ministerio que él realiza en 3 años y medio hasta ser crucificado, él hace una parte, ¿verdad? Él hace los milagros, él hace las sanidades, él es el que lleva las buenas nuevas, el evangelio de salvación. Pero cuando él es crucificado, él les dice a sus discípulos, no se vayan, quédense aquí hasta que haya venido el Consolador, hasta que haya venido sobre vosotros el poder del Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, desde que nace hasta que es crucificado y él envía al Espíritu Santo, el propósito para el cual el Señor Dios Padre lo envió se cumple. El pacto que hizo, ¿no? Cuando Dios escogió a Abraham, mis hermanos,
Él los separó de una multitud, de un mundo perverso, de un mundo gentil, que estaba empeñado en odiar a Dios. Se habían convertido en adoradores de diferentes dioses y diosas. Es lo que era el mundo. Entonces el mundo estaba después de Noé, viene la generación, ¿no? Entonces, ahora Willy me decía que, que con pocos o con muchos el Señor nos va a dar la victoria, decía Pastor Willy, ¿verdad? Que íbamos a comenzar el programa, no importa con uno o con dos o con tres, porque ¿qué sucede? Que como este programa sale en simultáneo por tres plataformas, en el Zoom con ustedes, que son mis hermanos amados y queridos, que todas las noches me brindan su amable sintonía, y luego está el Facebook y luego está el Zoom. Pero ¿qué pasa en el Zoom? Como esto ya está lanzándose, o sea, desde que arrancamos, entonces en el Zoom está dando vueltas, dando vueltas, dando vueltas ¿no? el intro, pero no comienza hasta que comience el mensaje. Entonces Caleb me decía, no puedes demorarte tanto, papá, porque en el YouTube la gente no va a estar esperando todo ese tiempo, pues que esté dando vuelta ahí hasta que comience el mensaje. Todos lo queremos ya, ya. Entonces, ya está bien, Caleb, no te molestes, no te esponjes. Le dije, tranquilo, no te deformes, tranquilo. Ya, así lo vamos a hacer ahora. Comenzamos con Willy y con Juan. Y bueno, así fue, pues, ¿no? La profecía. Pero ya llegaron los demás y van incluyéndose. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Que el Señor lo separa, lo escoge a Abraham y lo saca del grupo, lo saca del mundo, lo saca de la mancha. No es que Abraham buscó a Dios, no, fue Dios el que lo buscó y lo sacó de un mundo lleno de oscuridad, de un mundo contaminado, de un mundo podrido, lo sacó de ahí, lo separó, lo sacó. Sal de tu tierra y de tu parentela y ve a la tierra que yo te voy a mostrar y te bendeciré, engrandeceré tu nombre. Le dice, serás de bendición. Primero le dice, te bendeciré. Para que tú seas de bendición tienes que primero ser bendecido. Te bendeciré, serás de bendición. Le dice, ¿no? Haré de ti una gran nación. Y esa es la única gran nación que el Señor separó como suya propia. Por eso es que nada ni nadie va a desaparecer a Israel de esta tierra, que se olviden todos los musulmanes, que se olviden todos ellos de querer. Esto de desaparecer, hasta Saulo de Tarso quería desaparecerlos. ¿Ah? ¿Qué tal? Quería borrar del mapa la memoria de Jesús. No pudo él, no pudo el malvado Amán en el tiempo de Esther, no pudo Hitler, no pudieron los rusos, no pudo los porros, no pudo la Inquisición de España, no pudo. Las puertas del infierno no prevalecerán ante su palabra. Punto, se acabó. Podrán levantarse todas las naciones del mundo en contra de Israel. Lo siento mucho, van a perder con sus bombas, con sus misiles y con sus amenazas y con toda su preparación, van a sucumbir porque el Señor mismo con Dios, con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo y va a establecer su reino en esta tierra. Lo crean o no, lo quieran o no, pero así será. ¿Por qué? Porque así está escrito, porque así dice su palabra y su palabra es verdad y se cumple. ¿No? Entonces, ¿qué sucede? Dios no hizo un pacto con el pueblo gentil, ¿correcto? Lo separa a Abraham del mundo, lo saca, ¿no? Lo saca, sal de ahí, sal de esta podredumbre. Pero el Señor hace un pacto con Abraham. Él sella, él corta un pacto con Abraham, no con el pueblo gentil. No hay pacto con ellos. Pero sin embargo, una de las promesas del pacto que hace Dios con Abraham dice, y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Y esa parte de la promesa es la que nos alcanza a nosotros, al pueblo gentil, que es Israel. Por eso es que amamos Israel, el pueblo creyente, claro. Por eso amamos a Israel. Por eso, ¿por qué? Porque es a través de Israel es que nosotros alcanzamos la misericordia y la gracia de Dios. A través de ese pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Estamos hasta ahí, verdad, hermanos? Entonces, Dios no hizo ningún pacto. Dios no tenía ninguna obligación con el pueblo gentil, porque el pueblo gentil se apartó de él.
El pueblo gentil estaba empeñado en adorar a dioses y a diosas, a diosecillos, a estatuas, a todo lo que a ellos se les antojaba, ¿verdad? Pero se apartaron de Dios. De ahí es donde Abraham es separado de ese grupo. Por eso es que a veces decimos, ¿no? Yo estaba perdido, dice, ¿no? Yo, ¿no? Y busqué a Dios. No, no es necesariamente así. Es Dios el que te encontró. Ese es el Dios que te llamó. ¿Por qué crees que estás aquí en esta noche? Porque Dios te llamó, hermano, hermana. Sí, ¿no? Dios nunca ha estado perdido. Parece que encontré a Dios. No, no, no encontraste a Dios. Dios te encontró a ti y Dios te salvó. Abraham no encontró a Dios. Dios lo buscó, Dios lo llamó, Dios lo escogió. Igualito que te escogió a ti, a mí. El Señor nos escogió. Es más, del profeta Jeremías dice que fue profeta desde el vientre de su madre. Él no fue al colegio de profetas, ¿no? A la universidad Harvard profética. No, no fue allá. Pero él era ya profeta desde el vientre de su madre. Tú has sido separado desde el vientre de tu madre. ¿Amén? Es como para decirle, gloria a Dios, gracias Señor, que Él nos ama, ¿no? Hay gente que dice que nos ama tal como somos, que Él nos ama tanto, que no puedes hacer nada para que Dios te ame más y no puedes hacer nada para que Dios te ame menos, que Él te ama, ¿no? Tal como eres. Pero yo preferiría decir que Dios nos ama a pesar de lo que eres. A pesar de lo que somos, Él nos ama. Le fallamos, lo vamos por la chueca, nos equivocamos, nos separamos de Él, pero su amor, su infinito amor es eterno. Acuérdense del hijo pródigo. Él recibió, pidió, exigió toda su herencia, su ganancia, y se fue, despilfarró, y cuando estuvo en la crisis más horrenda, ¿no? Apacentando cerdos, ahí es donde dijo, en la casa de mi padre hay abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. Yo sé, algo haré. Volveré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, no soy digno de ser llamado tu hijo, trátame como uno de tus jornaleros. Pero ¿qué le dijo el Señor? La representación del hijo pródigo, el padre salía todas las tardes a la entrada del pueblo en el camino a mirar, tal vez un día de eso llegaba su hijo, tal vez lo vería en la distancia, este es mi hijo, hasta que ese día llegó. Y la gente importante de ese tiempo, sus vestiduras eran largas hasta abajo y era algo, digamos que fuera del protocolo es que ellos podían correr. No, no podían correr, no deberían correr, ¿no? Por eso eran gentes muy ilustres y tal, ¿no? O sea, no, no debería estar corriendo. Puede correr el siervo, el ayudante, ¿no? ¿no? Ellos pueden correr, hacer las cosas, pero ellos no. Pero él dice que se levantó sus vestidos y corrió. Corrió. Él se olvidó del protocolo, del gran personaje que era, vio a su hijo y corrió. Y antes que su hijo le diga, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, él la abrazó. Estaba oliendo a chancho todavía. Estaba en nivel chancho, en modo chancho estaba, ¿no? En algarrobo y chancho, olía a chancho, ¿no? No es el chancho de keto, pero olía a chancho todavía, ¿no? Y fue, la abrazó y lo besó. Es que tremendo. Vienes oliendo a puerco. Bueno, esa es la condición en que todos estamos mientras estamos separados de Dios, ¿verdad? Corre el padre, lo abraza, lo besa. Este es mi hijo amado, ¿no? Estaba muerto y ha resucitado. Estaba perdido y ha sido hallado. Inmediatamente llamó a sus criados. ¿No? Cámbienle de ropa. Métanle una baleada a este compadre. Páñenlo, lávenlo, perfúmenlo, córtenle el cabello, ¿no? Afeítenlo. Colóquenle el anillo en su dedo. Ese era el anillo de autoridad. Simbolizaba que era su heredero. Simbolizaba que tenía autoridad sobre todos los bienes de ese padre.
tener el anillo de autoridad que le otorgaba a su padre. Y dijo, maten el becerro gordo, hagamos fiesta, llamen a los mariachis, ¿no? Traigan todo, armen todo, porque este mi hijo estaba perdido y ha sido hallado. Hermanos, el Señor, extendiendo su misericordia, no solamente a los hijos del pacto a través de Abraham, sino que a través del pacto que hizo Dios con Abraham, es que extiende su misericordia a todo el pueblo gentil, y allí es donde nosotros somos alcanzados. Gloria a Dios. Desde su nacimiento hasta el día en que envió al Espíritu Santo, Él confirmó las promesas hechas en su pacto. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Considere la ilustración según se nos presenta en el libro de Hechos. Hay una nación, solo una nación, la cual Dios reconoce como suya propia. Y esta nación precisamente es la que se rebela contra Dios. Es su nación, es su pueblo querido, es su pueblo amado. Y es precisamente esa nación la que se pone en contra de él. ¿Y quién inspira y encabeza esta rebelión? Es nada más que nada menos que Saulo de Tarso. Ahora, Saulo de Tarso. ¿Quién es Saulo de Tarso? ¿Un villano, un asesino, un subversivo, un terruco? No, Saulo de Tarso no era nada de eso. Olvídalo. Saulo de Tarso, él es un miembro de la raza escogida. Saulo de Tarso. Fíjese lo que voy a decir, por favor, tengan cuidado con eso. Es un miembro de la raza escogida, muy prominente, muy respetado por su nación. Es muy escrupuloso en observar la ley, celoso de las tradiciones de sus padres. Él es fariseo, hijo de fariseos, hebreo de hebreos, de la tribu de Benjamín. El tipo era de estirpe, no era cualquier villano, olvídalo. Él era descendiente de la tribu de Benjamín, de una de las tribus de Israel. Él era hebreo de hebreos, Saulo de Tarso. Pero él es el que encabeza la rebelión. Él comienza la persecución de los cristianos. Comienza a matar gente, capturaba gente y se los llevaba ahí, los entregaba en la sinagoga para que sean ajusticiados. La Biblia dice que inclusive cuando al primer mártir, o sea, a Esteban, un joven evangélico o evangelista, él lo trajo ahí y lo mataron ahí a sus pies. Y él estaba presente, Saulo de Tarso. Ese era Saulo de Tarso. Repito, no era un villano, no era un terrorista, no era un talibán, era un hijo descendiente de la tribu de Benjamín. O sea, uno de las 12 tribus. Ese era Saulo. Pero él es el que encabeza, él es el que le lleva amargamente al pueblo de Israel en contra de nuestro Señor Jesús. Y comienza el complot, la persecución. Ahora, es un líder espiritual de la nación de Israel y posee un profundo conocimiento de la ley y los profetas. Obviamente era un fariseo, un legalista al mango, ¿no? Y él era un hombre sabio, instruido a los pies del sabio Gamaliel. No era cualquier personaje. Era algo así como un ingeniero con sus maestrías, así como ingeniero Luis Salas, más o menos, ¿no? Muy preparado, muy culto, un hombre, ¿no? De leyes. Pero sin embargo, él viendo todo lo que había pasado, él decide rebelarse contra Dios. Al rebelarse contra Jesús, se rebela contra Dios. Es igual que ahora todos los pueblos, ¿no? Los talibanes, ¿no? Que están confabulados con Irán, ¿no? Siria, el Líbano, inclusive Rusia, se han confabulado en contra de Israel, pero hay gente que cree que están en contra de Israel, pero la verdad es que están en contra de Dios, porque Israel es la única nación al cual Dios dice, son mis hijos, esta nación es propia, mía, de mi propiedad. Así se refiere para Israel, ¿no? Hasta que, hasta que en el camino a Damasco, ya dije que esa ciudad va a ser destruida dentro de poco. Damasco, la capital de Siria, la Biblia, la profecía dice que será destruida. Lo dice. Será esta semana, la próxima, el próximo mes, pero de que va a ser destruida, va a ser destruida.
porque Siria es un lugar donde en este momento Irán ha mandado armamento bélico, misiles y todo para que desde Siria ataquen Israel. Está comprometido. Su presidente, la semana pasada, el presidente de Siria, pidió por favor que Irán y Hezbollah, por favor, no nos metan a nosotros, a Siria, en esta guerra. Pero si él ha permitido que su territorio sea parte, digamos, de las tropas de Hezbollah, ahora, ¿cómo dice que no le metan en la guerra? Lo sentimos. Ya está metido en la guerra, ¿no? Entonces, el, el arrepentimiento de Saulo de Tarso para convertirse en el apóstol Pablo puede ilustrarnos muy claramente, mis hermanos, que cuando Dios toca tu vida, la cambiará por completo y la cambiará para siempre. Esa es la verdad. Cuando tienes un encuentro con Dios, todo lo pasado queda atrás. Cuando Dios toca tu vida, la cambiará por completo. El arrepentimiento de Saulo significó un nuevo concepto de su vida, una manera diferente de pensar, cambiar radicalmente el rumbo, entregarle tu mente al Señor, porque tu mente es el centro de tus decisiones, de tus emociones. Cuando uno hace un arrepentimiento, se llama metanoia en el griego. Arrepentimiento no es solamente decir, uy, pucha, me arrepiento, pequé, no, ya, y sigues pecando. Uy, otra vez pequé, pucha, que me arrepiento, he pecado otra vez. No, 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 eso no es un arrepentimiento. Ese se llama remordimiento. Dice, otra vez fallé, pucha madre, otra vez la podrí. No, eso se llama remordimiento, eso no se llama arrepentimiento. Arrepentimiento quiere decir metanoia, quiere decir, si tú estabas haciéndote así en esta dirección, es voltear y ir en la dirección opuesta. Entonces, Saulo de Tarso se dirigía con sus tropas persiguiendo a los creyentes, a los cristianos. Y en el camino a Damasco es que se tiene este encuentro sobrenatural. Una luz potente, grande desde el cielo, viene sobre él, se cae del caballo, queda por las antípodas, por las patas de los caballos, ¿no? Y se queda ciego. Y una voz potente dice, Saulo, sal, ¿por qué me persigues? Ese es el otro por qué. Dijimos al comienzo que el primer por qué es cuando nuestro Señor Jesús en una cruenta cruz le dice al Padre, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahora, Él está en su trono de gloria y desde su trono de gloria ahora le dice a Saulo, 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 ¿por qué me persigues? Y ambas cosas que parecen enigmáticas tienen un mismo contexto, una misma respuesta en todo caso. En el caso de nuestro Señor Jesús, el inocente, el Cordero de Dios que quitaba el pecado del mundo, está crucificado ahora por su pecado, no por el nuestro, por el tuyo, por el pecado del hombre, de la humanidad entera. Él está haciendo. Y en ese momento es apartado de él. Es apartado de Dios. Por eso le dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Es precisamente por el pecado. Ahora, Saulo tenía que ser separado de ese pecado, de ese mundo, para que pueda servir a Dios. Entonces esa voz potente le dice, no, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dice, ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues. ¿Qué quieres que yo haga, Señor? Ya te vamos a indicar. Y es precisamente él queda ciego completamente, lo llevan de la mano, lo introducen en la ciudad y ahí es donde Dios habla a Ananías, un servidor del Señor. Él le dice, quiero que vayas a la calle a la derecha y ahí vas a encontrar a un hombre llamado Saulo de... No, le dice, Señor, te has equivocado. Saulo de Tarso es el que persigue a los creyentes y me va a salir matando a mí. ¿Cómo me mandas a eso? No, le dice, quiero que vayas, que lo ministres, que ores por él, porque instrumento útil me es este. ¿Saulo buscó al Señor? No, no lo buscó. Fue el Señor el que lo buscó. ¿Abraham buscó al Señor? No, no buscó a Abraham a Dios. Fue Dios el que lo buscó. ¿Usted buscó a Dios? No, usted no buscó a Dios. Fue Dios el que lo escogió a usted, el que lo buscó a usted. Y él lo tenía separado desde el vientre de su madre, como a Jeremías el profeta que le dijo, profeta desde el vientre de su madre.
Del mismo modo usted. No sé qué talento, qué don, qué virtud tiene usted, pero de que tiene, tiene. De que el Señor ha dado talentos, lo ha dado. Acuérdense de la parábola de los talentos. El Señor dijo que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 3 y a otro le dio uno nomás. El que le dio 5, a la vuelta de un año multiplicó y le dijo, acá están los 5 talentos que me prestaste y acá están los 5 más que yo gané. Al de 3 también igualito le dijo. Y el que recibió un talento, él dijo, mira, yo sabía que eres un hombre que cosechas donde no sembraste, así que tuve miedo y escondí tu talento. Acá te traigo tu talento. Y el Señor fue duro con él. Le dijo, le hubieras puesto ese talento en el banco y hubiera generado algún interés, pero fuiste negligente. Nosotros tenemos que pensar qué es el talento que Dios nos ha dado. No vaya a ser que ya nos toque volver al seno de nuestro Dios y digamos que yo no sabía qué iba a hacer. Yo no sabía si iba a ser predicador, evangelista, ministro o sacerdote. Yo no sabía y me di cuenta, pues no sabía y por eso es que no hice nada. ¿Qué va a decir el Señor? Probablemente diga siervo negligente, ¿no? Entonces tenemos que, o sea, el llamado en esta noche es a decirle, Señor, ¿cuál es el talento que tú me has dado? ¿Dónde quieres que te sirva? Yo ya me arrepentí de mis pecados. En la ilustración del arrepentimiento de Saulo puedo aprender muchas cosas. Y Señor, yo ya me arrepentí, Señor, quiero servirte. Porque si estamos respirando hoy no es precisamente porque el oxígeno es gratis, sino porque aún el Señor tiene un propósito. Si estamos vivos ahora es porque el propósito para el cual el Señor nos ha enviado no se ha terminado aún. Seguimos en proceso. Y ese proceso evidentemente es de llevar fruto. Como decía Pastor Willy al comienzo, con unos, con pocos o con muchos, el Señor igual nos va a dar la victoria. No importa si comenzamos con uno, discipulando a uno, hablando a uno, ministrando a uno. No importa si llevamos a una sola persona, a que esa persona se arrepienta, a que pueda tener su cambio de dirección, a que el Señor pueda cambiar su mente. Porque si no cambia su mente, hermano, no va a haber un cambio sustancial en esa persona. Ahora, cuando el Señor dice, en 2 Corintios 5:17, dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. El Señor no te va a dar nada nuevo en tu viejo hombre. No, Él va a poner las cosas nuevas en ese nuevo hombre, en esa nueva criatura, formado no por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. Ahí va a poner el Señor. De ahí va a comenzar el cambio. ¿Entiende? Cuando tú eres una nueva criatura, el Señor va a poner todo lo nuevo en ti. El Señor nunca va a poner cosas nuevas en odres viejos. Ya lo vimos en semanas anteriores, ¿verdad? Odres viejos y vino nuevo. Si echas vino nuevo en odres viejos, se rompe el odre y el vino se desparrama, se pierde. Es que Dios va a poner en cada uno de nosotros una unción nueva, que evidentemente una unción nueva trae cosas nuevas para la persona. Eso va a poner, pero en ese nuevo hombre formado, creado según Dios y no según el hombre. No por voluntad humana, sino por voluntad de Dios. Y cuando nosotros, hermano, nos ha traído hasta esta parte del camino, es precisamente porque tenemos que hacer algo. Y ese algo, nosotros, como un enigma que encontramos en estos dos porqués, es preguntarle a Dios, Señor, ¿qué quieres que yo haga? La segunda pregunta que le hizo Saulo en ese momento, Saulo de Tarso, ¿no? ¿Quién eres, Señor? El Señor le dice, yo soy Jesús. Y le dice, ¿qué quieres que yo haga? Del mismo modo nosotros nos arrepentimos, hemos cambiado el rumbo, hemos cambiado nuestra manera de pensar, ahora pensamos según Dios, tenemos la mente de Cristo. Porque si no renovamos nuestra manera de pensar, hermanos, estamos fregados. Vamos a seguir pensando como el mundo piensa. Vamos a seguir la corriente del mundo. Entonces, no somos el pueblo escogido. Entonces no hemos tenido un encuentro genuino, verdadero con nuestro Señor. Porque cuando una persona, un ser humano, tiene un encuentro con Dios,
tiene el toque de Dios en su vida va a cambiar radicalmente. La ilustración del arrepentimiento de Saulo nos trae muchísima información. Cómo él, de ser un perseguidor, un asesino de cristianos, ahora se convierte, ¿no?, en el que escribió 13 cartas que hasta ahora leemos desde prisión. Acá en Gálatas dice, ¿no?, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Interesante, ¿no? Como él mismo dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual se entregó a sí mismo por mí. Es decir, murió por él. Él hace ese reconocimiento. Su vieja manera de vivir y de pensar cambiaron radicalmente ese día. Y nosotros hemos tenido un día en el que el Señor habló a nuestro corazón. ¿Ya somos salvos? Sí, somos salvos. Por gracia somos salvos. No por obras para que nadie se gloríe. El punto es, ¿qué estamos haciendo con nuestra salvación? O sea, si hoy se muere esta noche usted como es salvo, ya va a la presencia de Dios. Ya es salvo. Pero hay un propósito que cumplir. La gran comisión, ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Ese no es solamente para los pastores, para los misioneros, no es solamente para ellos, para los que estudiaron un seminario, no, es para todos. Ir por todo el mundo. Ese ir por todo el mundo es para todos. Que nosotros tenemos que llevar el evangelio a tu vecino, a tu vecina, a la familia, a los del barrio, a los del trabajo, en fin. El Señor pondrá en tu camino, en tu entorno, a quien tienes que influenciar, a quien tienes que ministrar, por quien tienes que orar. Estamos para hacer la obra de Dios. Y que no nos convirtamos solamente, como decíamos en semanas anteriores, en oidores olvidadizos, sino en hacedores de la palabra. Que seamos parte de la dinámica de seguir extendiendo del reino en esta tierra. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé la sabiduría, que podamos agarrar, adoptar la mente de Cristo aquí en nuestro cerebro para que seamos completamente transformados para la gloria de Dios. Entonces seremos usados, no a la manera del mundo, sino a la manera de Dios. No como piensa el mundo, sino como piensa Dios. Ya no vivo yo, dijo Pablo. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y si Cristo vive en ti, tú vas a tener los pensamientos de Cristo. Y el Señor Jesús dijo, mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Dejemos que el Señor piense por nosotros y en nosotros. Amén. Que el Señor los bendiga rica y abundantemente, que tengan un fin de semana súper, hiper, archi, mega bendecido. Fue un honor, como siempre, compartir con ustedes. Gracias, Luchito, por tu visita. Nos agradó mucho verte, amado, ¿no? Gracias, Pastor Willy de Costa Rica. Un abrazo grande para la familia. Para todos ustedes, que el Señor los bendiga. Si papá Dios lo quiere, si Él lo permite, el día lunes estaremos con un mensaje más de su preciosa palabra. Hasta mientras, Emilio querido, sabes que te queremos mucho, que nuestra oración está contigo, que todo va a salir bien. Amén. Bendiciones, familia. Hasta el lunes. Aleluya.